Con la charla del día de hoy, básicamente pretendo que removamos la imagen que tenemos nosotros de nuestra especie, de los humanos. ¿Para qué? Para que nos reconciliemos con nuestra historia y veamos que los seres humanos somos seres inclinados a vivir en el amor, en la armonía, en la equidad, en la inclusión, en el bienestar, en la ética y en la alegría, que estamos inclinados a ese vivir. Pero que a lo largo de la historia empezamos a practicar una forma de vida que se convirtió en una cultura que es la que nosotros actualmente vivimos, que es la que nos parece normal, porque es la cultura en la cual nacimos, pero que no es la única. Lo que yo pretendo con la charla del día de hoy es mostrarles, miren queridos padres de familia, quiero darles la noticia de que los seres humanos tenemos la posibilidad de vivir en culturas armónicas, donde el hombre no tenga poder sobre la mujer, donde la mujer no tenga poder sobre el hombre, donde no estemos buscando importancia personal sobre los demás, donde en lugar de estar buscando tener la verdad, tengamos la posibilidad de tener un estilo de vida que sea reconfortante y sea grato para todos nosotros. Entonces, lo que yo quiero mostrarles el día de hoy, padres y madres de familia, es, miren, existen y han existido unas culturas humanas en las cuales no se presentan los fenómenos que se presentan en la nuestra, como la violencia, la agresión, la guerra, la corrupción, y nosotros podemos volver a vivir de esa manera. Si de pronto no alcanzamos a ver ese modo de vida esparcido en Colombia, créanme, queridos padres de familia, queridas madres de familia, que no hay ningún obstáculo para que en nuestros hogares y en nuestras aulas de clase dejemos de vivir esta cultura nuestra que tenemos actualmente, que produce tantos antagonismos, tantas injusticias, tantos dolores humanos, y podemos empezar a practicar en esos espacios, digo yo, en nuestras familias y en nuestras aulas de clase, esta cultura en la cual los seres humanos nos sentimos plenos y nos sentimos cómodos. Pero primero yo tengo que mostrarles qué características tienen esas culturas a las cuales estamos invitando que todos nos volvamos unos promotores y de qué manera podemos hacer que en la vida cotidiana esa cultura vaya apareciendo en nuestras familias y vaya apareciendo en nuestras aulas de clase. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, bien puedan, somos muy pocas personas, entonces podemos interactuar. ¿Está claro lo que he planteado y cuál es el objetivo del encuentro del día de hoy? Pueden levantar la manito. Bueno, muy bien. Entonces vamos a compartir unas diapositivas con las cuales voy a acompañar esta reflexión. Aquí está. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar del amor como fundamento de lo humano. Muy bien. Entonces, como les planteé en un comienzo, en la introducción, estamos planteando que el problema de fondo de Colombia y del mundo no es de carácter ideológico, que es un problema de mentalidad. Los problemas de nuestra nación no los vamos a solucionar solamente desde la ideología. Es más,
Noten ustedes que hay inclinaciones. Noten ustedes que hay inclinaciones en personas de distintas ideologías a descalificar a las otras personas y a agredir a las otras personas. Yo entro a las redes de Face y yo descubro que hay personas de una ideología de izquierda o de derecha o cualquiera o de centro, y hay personas por iguales que están dispuestas a agredir, a insultar y a descalificar a las otras personas en nombre de su posición ideológica. Entonces, eso lo que nos muestra es que hay un componente agresivo en nuestra cultura como latente, como que atraviesa a todas las ideologías y a todos los estratos socioeconómicos. Nuestra cultura es una cultura muy agresiva. Tan agresiva es que produce lo que vivimos todos los días, que no me voy a detener a recrearlo. Una cultura eminentemente agresiva. Y vemos ese componente agresivo en personas que integran distintas ideologías. Por lo tanto, podemos decir que, por lo tanto, podemos afirmar que, por lo tanto, podemos es común a distintas ideologías, estaba diciendo, la tendencia a agredir en nuestra cultura es común a distintas ideologías y a distintos estratos sociales, socioeconómicos. Es decir, nuestra cultura es una cultura agresiva. Nuestra cultura es una cultura que nos inclina a agredir. Y nos inclina a agredir en nombre de buenas intenciones. Pero pasa una cosa. Cuando agredimos en nombre de buenas intenciones, creemos que estamos haciendo lo correcto. Pero cuando nos agreden en nombre de buenas intenciones, lo rechazamos, ¿cierto? No nos gusta. Ahí está la contradicción de nuestra cultura. Nosotros agredimos en nombre de lo correcto, en nombre de buenas intenciones, ¿cierto? Profesores, padres de familia, digámoslo así. Pero a nosotros no nos gusta que nos agredan en nombre de buenas intenciones. Como profesores y padres de familia, no nos gusta que nos agredan, por ejemplo, los jefes. No nos gusta que nos agreda la compañera. No nos gusta que nos agreda el compañero. Miren, por favor, ahí está la contradicción de la cultura que les quiero señalar. Y resulta que nosotros podemos quizás recordar cuando nos sentimos de niños, cuando nos empezaron a regañar en nombre de buenas intenciones y nos empezaron a castigar nuestras equivocaciones. No nos sentimos cómodos de niños. De niños nos dimos cuenta de que castigar las equivocaciones era injusto, cuando nos castigaron por algo que fue una equivocación que no hicimos con intención. Todos los niños tenemos esa conciencia. ¿Por qué me castigas, mamá? ¿Por qué me castigas, papi? Si yo no tuve la culpa de hacer eso. Todos los niños teníamos esa conciencia. Pero la vamos olvidando. Vamos olvidando que las equivocaciones no pueden ser castigadas porque no son culpables. Nadie se equivoca con ganas. Uno se equivoca sin darse cuenta. Pero olvidamos eso y después entramos a esta cultura de la agresión y empezamos a ejercer ese rol que a nosotros antes nos disgustaba. Y así vamos de generación en generación con esa contradicción. Van tratando en nombre de buenas intenciones, agrediendo en nombre de buenas intenciones, pero sabiendo que a nosotros no nos gusta que nos agredan en nombre de buenas intenciones. Entonces ahí vamos en esa cadena. Ahí vienen padres de familia, madres de familia, cuántas generaciones de seres humanos llevamos en la historia de la humanidad repitiendo esta equivocación, agrediendo en nombre de buenas intenciones, sabiendo que a mí no me gusta que me agredan, agrediendo en nombre de buenas intenciones, sabiendo que a mí no me gusta que me agredan.
llevamos más o menos 240 generaciones. Y lo que nosotros estamos planteando es que podemos salirnos de esta cultura, podemos salirnos de una cultura donde nos agredan en nombre de buenas intenciones, podemos salirnos de una cultura en donde, en la que producimos mucho malestar, excluyendo, marginando, buscando superioridad, buscando que yo siempre tengo la verdad, buscando que mi deseo se imponga. Podemos abandonar esa cultura. Esta cultura es una cultura que traumatiza. Yo soy de las personas que piensa que efectivamente los padres de familia y los docentes debemos ejercer una autoridad, por supuesto. Los padres de familia y los docentes somos educadores. Entonces nosotros debemos hacer observaciones. ¿Ya te diste cuenta de esto? O sea, ¿ya te diste cuenta de esto? Debemos hacer amonestaciones. Mira, por favor, no sigas haciendo ese ruido, por ejemplo. Debemos ejercer sanciones, debemos a veces sancionar. Ven, te queda anulada la prueba, te dije que no miraras al compañero, lo estás haciendo. ¿Por qué lo haces si tú eres inteligente, hombre Daniel? Debemos hacer reprobación. Y debemos reprobar, perdón, sanciones, y debemos reprobar, por ejemplo, no, debes volver a cursar esta asignatura, por ejemplo, ese tipo de cosas. El punto es cómo lo hacemos. El punto es cómo lo hacemos. Y acá estamos proponiendo que todas estas actuaciones que debemos hacer nosotros como educadores, la hagamos con amor. Pero atención, el amor no significa que no intervengamos de una manera clara en el momento en que lo consideremos, sino que lo hagamos desde sentir que nuestros hijos y nuestros estudiantes son válidos. Que si están comportando de una manera es porque no han aprendido a comportarse de otra, porque no se les ha enseñado o porque no se les ha hablado de una manera adecuada. Nosotros consideramos que nosotros podemos salirnos de esta cultura que produce tanto malestar, que produce tanta marginación, que produce tanta injusticia, que produce tanta muerte en últimas. Podemos salirnos de esa cultura si una sola generación de adultos, padres de familia y docentes, educamos desde la emoción del amor a nuestros hijos y a nuestros estudiantes. Yo no agredo a mis estudiantes para nada. Para nada. No encuentro ningún momento justificable para yo agredir a mis estudiantes, porque es que yo soy el profesor. Y yo soy el que debo mostrarle a mis estudiantes mi compostura emocional en el desempeño de mi responsabilidad y de mi rol. Entonces, desde que vengo practicando la pedagogía del amor, todo lo que yo tengo que hacer como orientador lo hago sintiendo que mis estudiantes son válidos. Y cuando uno siente, a veces uno tiene que hacer un esfuerzo, porque recuerden, estamos en una cultura que nos ha inclinado a agredir en nombre de buenas intenciones. Pero si uno se quiere salir de esta cultura, entonces uno empieza a hacer un trabajo sobre sí mismo. Y a mis estudiantes, yo los trato desde sentir que son válidos. Y cuando yo me relaciono con ellos desde ese sentimiento, o cuando una persona se relaciona con otras desde sentir que esa otra persona es válida, ya uno no actúa de cualquier manera. Ya uno no le habla a esa persona de cualquier modo. Cuando uno siente que la otra persona es válida, uno se dispone a comprender a esa persona, no necesariamente aceptar lo que la persona está haciendo o diciendo, pero ya uno se dispone a comprender a esa persona, a escucharla, para poderle dar unas razones adecuadas y en una emoción y en un tono adecuado, porque a todos nos gusta que nos hagan observaciones o que nos hagan amonestaciones en una buena emoción, en un buen trato. Hemos tenido la experiencia de la gente de tránsito, bueno, que nos hace una infracción, pero que nos trata con respeto y no de una manera irónica. Y cuando somos, o cuando un padre de familia nos hace una observación a los docentes de una manera amable, o cuando un docente
le hace una observación a un padre de familia también de una manera amable. Todos sentimos el agrado de que nos sepan hablar. Todos sentimos el agrado, me supo hablar. ¿Y qué significa esa expresión cuando uno dice que alguien se supo acercar a uno? Que le habló de una manera agradable. Que en últimas uno sintió que uno era aceptado por esa persona, que uno era apreciado por esa persona, que uno era querido por esa persona. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo en este programa es que en nuestras familias y en nuestras aulas de clase pasemos de culturas matriarcales, patriarcales, que son culturas piramidales, donde o el hombre o la mujer o el profesor es el que tiene más poder, es el que impone, es el que ejerce cierta agresión sobre los otros, el que tiene la legitimidad para ejercer agresión sobre los otros. Nosotros estamos planteando que nos podemos salir de estas culturas piramidales, donde siempre hay una persona que tiene más poder, que se le idealiza, que podemos pasar de estas culturas piramidales a culturas circulares y horizontales, donde nadie se sienta más que nadie y donde nadie tenga que ejercer el poder de la agresión sobre los otros para que las cosas funcionen. Yo lo practico en mis aulas de clase, yo no tengo que agredir a mis jóvenes, pero tuve que aprenderlo, porque en esta cultura aprendí ciertos gestos y ciertas expresiones para a veces intimidar a mis estudiantes o imponer el orden, infundiendo cierto temor. Pero he descubierto que de eso me puedo desprender, que no necesito intimidar a mis estudiantes para poderlos persuadir, que por el contrario, si yo les doy buen trato a mis estudiantes, aun cuando los tenga que amonestar, sancionar o reprobar, logro en ellos que se dispongan a reflexionar sobre lo que deben volver a pensar para recuperar, digámoslo, el comportamiento adecuado correspondiente a alguna instancia del proceso de enseñanza, estudio y aprendizaje. Entonces, mis queridos padres y madres de familia, el día de hoy lo único que vamos a hacer es desprendernos de una idea. Eso va a ser el trabajo del día de hoy. De pronto ustedes más adelante van a decir, pero profe, a mí me gusta eso. Por supuesto que a mí me gustaría que en mi familia el medio ambiente característico fuera el del amor, el del juego, el de la cooperación, el de la colaboración, el de la comprensión. Pero ¿cómo hago? ¿Cierto? Ustedes van a decir, ¿cómo hago? Nosotros les vamos a dar unas pautas y unas ayudas, pero el día de hoy solamente les voy a inducir un cambio de comprensión de lo que somos los seres humanos. Atención, ¿por qué? Porque el punto del cual partamos los seres humanos desde nuestra comprensión para trabajar con otros seres humanos va a determinar el alcance de ese proceso. Me explico. Si yo pienso que por definición los seres humanos siempre hemos vivido en guerras y en conflictos, pues lo más probable es que la guerra y el conflicto se convierta en algo de alguna manera normal para mí y será muy difícil que yo pueda emprender un proceso de transformación para que la cultura no tenga guerras y conflictos o luchas y conflictos, porque estoy partiendo de la idea de que eso forma parte de nuestra naturaleza, de nuestra manera de ser. Pero si nosotros partimos de la base de que los seres humanos por naturaleza somos seres amorosos, inclinados a vivir en la colaboración, en la cooperación, en la co-creación, entonces los alcances de mi trabajo podrán dar como resultado espacios sociales
en donde se vivan esas características. Pero si mi punto de partida es que los seres humanos por naturaleza somos hostiles, somos conflictivos, me va a quedar mucho más difícil poder generar espacios en mi familia y en mis aulas de clase y en mis espacios formativos en donde los seres humanos podamos encontrarnos en una valoración equitativa de nuestro ser, al margen de buscar importancia personal y concentrando nuestros esfuerzos en compartir lo que sabemos y en aplicarlos para alcanzar los propósitos que consensualmente definamos. Entonces, el día de hoy, básicamente, vamos a plantear que tenemos unas culturas en la historia de la humanidad que nos pueden servir de referente para que produzcamos en Colombia un cambio profundo de mentalidad. Esto lo acabo de explicar. En función de cómo imaginemos la naturaleza de la condición humana, serán los procesos, las intervenciones y las transformaciones que ella pueda experimentar. Dicho en términos más sencillos, dependiendo de cómo yo piense que somos los seres humanos, podrán ser las transformaciones que yo produzca en otros seres humanos. Pero entonces, vamos aquí al punto que nos convoca. ¿Cómo nos imaginamos nosotros a nuestros antepasados? Noten ustedes una cosa, mis queridos padres de familia y madres de familia. Noten ustedes una cosa. Nosotros consideramos que Grecia es la cuna de nuestra cultura, y eso es cierto. Desde Grecia hacia acá, la historia de la humanidad es una historia ininterrumpida de confrontaciones bélicas. Desde los griegos hay una inequidad entre el hombre y la mujer que actualmente estamos tratando de equilibrar, pero recordemos que en los griegos los hombres son ciudadanos, pero las mujeres no. Entonces, ¿cuál es la imagen que tenemos nosotros de nosotros mismos, los seres humanos, a raíz de la historia que nos cuentan, de los griegos para acá? Bueno, que esa inequidad entre géneros, pues como que no es consustancial, pero ha sido practicada durante una gran parte de nuestra historia. Por lo tanto, muchas de esas prácticas podemos todavía considerarlas normales. Y podemos concluir que entonces nosotros tenemos una noción de que los seres humanos siempre hemos sido beligerantes, de que la guerra forma parte de nuestro ser, de nuestra forma de vivir. Muy bien. Pero resulta, mis queridos padres y madres de familia, que parece que eso no ha sido así. En todo caso, actualmente podemos afirmar que los seres humanos no fuimos originariamente hostiles en el comienzo de nuestra historia. Los seres humanos somos hijos de la mar porque sin la emoción de la mar no hubiera surgido el lenguaje, que es lo que nos hace humanos. Pensamos que los seres humanos en el comienzo de nuestra especie fuimos hostiles e incluso pensamos que el hombre apelaba a la agresividad para someter a las mujeres y para obtener un placer sexual. Noten que eso que acabo de relatar es un relato machista, porque está centrado en los hombres, pero es un relato que está muy difundido en nuestra mentalidad. Casi quien no podría hacer una investigación y constatar que la mayoría de seres humanos tenemos en nuestra mente que en el comienzo de nuestra historia los hombres, oiga, hablamos de los hombres, es como si solamente los hombres tuviéramos apetito sexual. Los hombres apelábamos a la agresión y a la hostilidad para someter a las mujeres y obtener el goce sexual. Eso no es cierto.
En el comienzo de la especie, tanto hombres como mujeres disfrutamos de los encuentros sensuales, sexuales, recurrentes y repetitivos. Ya está demostrado biológicamente que en el origen de la especie humana, tanto hombres como mujeres estuvimos centrados en relaciones de mutua aceptación, que éramos muy proclives a vivir en el amor y en el juego, a tener muchas relaciones sexuales, a estar recogiendo alimentos, compartiéndolos y cuidando por igual a los niños. La arqueología contemporánea nos muestra que en el origen de la especie, el centro de la familia humana era la mujer, porque mantenía cerca de sí a sus hijos en virtud del calor, del afecto, del cuidado, del amor y el alimento que ella le prodigaba. Los niños buscan estar junto a su madre. El calor del seno, el abrazo, el beso, la risa, el juego, la caricia, el disfrute. Los niños tienden a estar junto a la madre. Y los machos, igual, permanecían junto a su compañera por el goce del cariño, de la sensualidad, de la sexualidad, del erotismo que ella le prodigaba. En el origen de la especie, el centro de la familia fue la mujer. Y nos mantuvimos aglutinados porque recuerden, mis queridas madres y padres de familia, que los seres humanos somos mamíferos. Y los mamíferos estamos inclinados a vivir en el amor y en el juego. Nos gusta estar juntos, nos gusta la compañía, nos gusta el juego, nos gusta la sensualidad, nos gustan las caricias y nos gusta el sexo. Entonces, lo que estoy planteando va en contravía de lo que nos han enseñado a nosotros o a través de la escuela o a través de los medios de comunicación. Que los seres humanos desde el origen del hombre primitivo fuimos toscos, fuimos agresivos, fuimos ofuscados, fuimos imponentes. No es cierto. Si en el origen de la especie hubiésemos sido toscos, hostiles y agresivos, no habríamos aprendido a vivir colaborando de la manera como somos capaces de hacerlo. Para que emerja el lenguaje, es necesario que los participantes de esa relación estén en la emoción de la confianza. Lo que caracterizó a los seres humanos en el origen de nuestra especie fue el amor y la confianza. Sin duda que se presentaron eventos hostiles, puntuales, etcétera. Pero lo que sostiene la arqueología contemporánea es que la especie humana fue una especie eminentemente amorosa. Centrados en relaciones de equidad, donde ni el hombre buscaba el dominio, ni la mujer buscaba el dominio. Donde los adultos no tenían relación de dominio sobre los niños, sino relación de cuidado y la responsabilidad de irlos educando. Donde no buscábamos darle sentido a nuestra existencia a través de la acumulación de riquezas. Donde teníamos una relación con el entorno y con la tierra de gratitud, porque hablábamos de la madre tierra. Y entonces no la veíamos a ella como la vemos actualmente, como una cantera que la tenemos que explotar a toda costa, olvidando que ella es la fuente de los nichos que permiten nuestra vida. Entonces, es interesante que avancemos en esta imagen.
porque esta imagen es novedosa para nosotros. Pero atención, tenemos la imagen de la relación materno-infantil, la relación de la madre con el bebé, como una forma de respaldar este planteamiento. La relación de la madre con el bebé es una relación de amor. La emoción que caracteriza la relación entre el bebé y la mamá es una emoción de confianza y de total aceptación, que está centrada en el disfrute simplemente de estar el uno junto al otro. No es una relación de dominio. Hay un pensador chileno que dice que para que un ser humano crezca siendo responsable e integrado adecuadamente con la sociedad, solamente necesita a una madre que le dedique tiempo, que juegue con él, que juegue con el bebé y que en ese juego le enseñe a vivir éticamente. Solamente necesita una madre que le dedique tiempo en el juego y que lo oriente con amor. Muy bien. Pero en nuestra cultura partimos del reconocimiento de que las culturas matriarcales, patriarcales, como una base antropológica para la educación, y pensamos que desde el origen el hombre fue hostil, dominante, avaro, ambicioso y arbitrario. Entonces, resumo. En nuestras culturas matriarcales, patriarcales, recuerden que son culturas piramidales donde el hombre domina o donde la mujer busca el dominio. Pensamos que en el origen los seres humanos fuimos hostiles, dominantes, avaros, ambiciosos y arbitrarios, pero acabamos de decir que el origen del humano no fue así. Las culturas matriarcales, patriarcales son culturas que representan la divinidad con figuras más masculinas intimidantes. Son nuestras culturas. Pensemos en la religión católica, en la musulmana, en la romana, en la judía, en la griega. Son religiones de estas culturas dominantes y una característica de ellas es que la divinidad se representa a través de una figura masculina con un elemento intimidante, con un elemento que atemoriza y que infunde temor en los feligreses. Estas culturas matriarcales, patriarcales, atención, que representan a Dios a través de una figura masculina como enojada, como intimidante, son culturas que no preservan la ética, que no preservan la equidad, que no preservan la inclusión, que no preservan el bienestar, la armonía y la alegría. Atención. Es decir, que estamos en una cultura que nos enseña a perder lo que nos gusta. Nos enseña a perder la ética, nos enseña a perder la equidad, nos enseña a perder la inclusión, el bienestar, la armonía y la alegría. Miren, a veces en las mismas familias hay fenómenos de exclusión sin darse cuenta. Si nuestras familias siguen siendo familias piramidales, podrá ocurrir que a una persona se le dé más presencia y que a otra no se le dé esa misma importancia. En todo caso, estas culturas que vemos como normales, las de Grecia para acá, donde siempre hemos visto confrontaciones bélicas y guerras, no generan lo que los seres humanos queremos vivir. Ahí está la contradicción de estas culturas. Son culturas que nos enseñan a apelar a la fuerza, al dominio, a la intimidación, para alcanzar nuestros propósitos, que nos enseñan a agredir en nombre de buenas intenciones, que nos persuaden de que lo que nosotros vemos sí es lo verdadero, pero que lo que el otro ve es equívoco. Estas culturas, en últimas,
no producen lo que a los seres humanos nos gusta vivir. A todos nos gusta vivir en un ambiente ético, porque en un ambiente ético todos son valiosos. A todos nos gusta vivir en equidad, porque nos gusta que a todos nos den igual importancia. A todos nos gusta vivir en la inclusión, porque nos gusta que reconozcan lo que podemos aportar, y obviamente nos gusta el bienestar, la armonía y la alegría. Pero estas culturas no generan ese tipo de experiencias, sino que nos va inclinando a perderlas. Estas culturas patriarcales son culturas guerreras. Y pensamos que lo propio del humano es la guerra, y enaltecemos la guerra. Y todo empezamos a verlo como una lucha, y todo empezamos a verlo como un reto. Y vamos a luchar contra el cáncer, y vamos a luchar contra la diabetes, y todo lo volvemos una confrontación. Todo lo volvemos una confrontación. Si tenemos una diferencia con un compañero, con un jefe, lo volvemos una confrontación. Si tenemos una diferencia con un hijo, lo volvemos una confrontación. Si tenemos una diferencia con un estudiante, lo volvemos una confrontación. Entonces vamos a ver quién puede más acá. Y entonces todo lo vamos volviendo una guerra. Le vamos echando más leña al fuego. Pensamos que en las confrontaciones se trata de herir más al otro, a veces de causarle más dolor, más indignación, más mortificación. Y pensamos que es así porque es la lógica. Y por eso nuestras conversaciones son conversaciones muy beligerantes, de muchas ironías, de muchos sarcasmos, de muchas indirectas, etcétera, etcétera. Pero no nos gusta vivir así, vuelvo y digo. Creemos que es válido agredir en nombre de buenas intenciones, pero a nosotros no nos gusta que nos agredan en nombre de buenas intenciones. Entonces, el objetivo de la charla del día de hoy, mis apreciados padres y madres de familia, es que nos quede una idea, y esta idea será inspiradora para muchos de ustedes, de pronto para otros no, para mí lo ha sido. Y esta idea es: los seres humanos en el origen de nuestra historia surgimos amorosos, colaborativos, lúdicos significa juguetones, ¿cierto? Y sensuales, sensuales significa que nos gustaba mucho la caricia, los besos y el sexo, constituyendo culturas matrísticas. Así vamos a llamar estas culturas originales de lo humano, asociativas, horizontales y circulares. Son culturas donde nadie cree que tiene más valor que nadie, y son culturas donde todos saben que pueden estar equivocados en algún momento. Son culturas que no luchan por tener una importancia personal, sino por conservar ambientes de colaboración y de co-creación. La relación materno-infantil está en la base del surgimiento del humano. Entonces ahí quiero traer esta imagen para recrear esa relación que es la que le da origen a todas nuestras experiencias biográficas. Todos los que estamos acá presentes tuvimos esa experiencia. Y yo puedo afirmar algo: todos los acá presentes fuimos amados por alguien porque adquirimos el lenguaje. Alguien nos amó. Alguien nos tuvo en sus brazos, acogidos con ternura. Alguien nos propició espacios de juego, de lúdica, porque aprendimos a conversar. Entonces, los seres humanos no somos por naturaleza seres bélicos, seres hostiles, seres agresivos. Hemos aprendido a ser hostiles, bélicos y agresivos por una cultura. Pero en el origen del humano vivíamos en relaciones de mutua aceptación,
centrados en el placer de hacer cosas juntos, de estar acompañados por personas que querían nuestro bienestar y que por lo tanto nos facilitaban el alcance de nuestros propósitos y alejaban aquellos factores que se convirtieran en riesgo para nuestra integridad. Siempre hemos vivido en culturas inclinadas a la guerra, como ya lo dije. Antes de los griegos existieron unas culturas asociativas, matrísticas o colegiantes que existieron alrededor de 3000 años sin confrontaciones bélicas. Esto a mí me parece importante reiterarlo. Entre el 7000 antes de Cristo y el 3000 antes de Cristo, es decir, durante unos 4000 años, existieron en Europa unas culturas que no practicaron ningún tipo de confrontación bélica ni de guerra. Estas culturas muestran a través de sus vestigios que las relaciones entre los hombres y las mujeres era equitativo, que era de colaboración. Ni la mujer dominaba, ni el hombre dominaba. Las tumbas de los hombres son prácticamente iguales todas entre sí. Las tumbas de las mujeres también son todas iguales entre sí. Y las tumbas entre hombres y mujeres también son iguales. En estas culturas no encontraron ninguna obra artística, ninguna pintura, ninguna escultura que recreara sucesos bélicos, confrontaciones guerreras. No tienen registros en su arte de grandes jefes, de grandes guerreros, de grandes soberanos. No tienen registros de acciones donde se imponga la fuerza despiadada de unos seres sobre otros. Y como los seres humanos siempre registramos aquello que es representativo para nuestro vivir, eso indica que estas culturas no vivieron guerras. Por favor, mis queridos padres y madres de familia, 4000 años vivieron sin guerras, 4000 años. Mucho más de lo que hemos vivido desde Cristo hacia acá, 4000 años sin guerras. Pero atención, estamos en una cultura que nos inclina a pensar que los problemas entre los seres humanos se arreglan a la fuerza y se arreglan a través de la guerra. Es decir, estamos en una trampa, estamos atrapados y llevamos la guerra al seno de nuestros hogares y llevamos a veces la guerra al seno de nuestras aulas de clase. Pero con lo que estamos compartiendo el día de hoy, tenemos un elemento inspirador, es que los seres humanos necesitamos referentes, necesitamos elementos inspiradores que nos muestren el camino. Y por eso el Centro de Pensamiento Pedagógico ha hecho énfasis en que esta primera charla para ustedes, que va a ser un ciclo, que la primera sea simplemente orientada a que nos desprendamos de la idea de que los seres humanos somos seres bélicos y de que todo lo debemos lograr a través de la fuerza, a través de la guerra, a través de la confrontación, que nos desprendamos de eso. Que estas culturas que les estoy mostrando se conviertan en una inspiración para nosotros. Vuelvo y les digo, si no vamos a tener el tiempo para ver esta cultura irrigada en toda Colombia, ¿qué importa? Lo importante es que yo viva esta cultura en mis aulas de clase. Yo vivo esta cultura en mis aulas de clase. Y un referente para vivir estas culturas en el aula de clase es que yo no me sienta superior a mis estudiantes. Yo no me siento superior a mis estudiantes. Acepto que todos nos podemos equivocar. No disimulo mis equivocaciones. No disimulo mi falta de conocimiento. Me coloco como un ser natural al lado de mis estudiantes y ejerzo mi rol con responsabilidad. Pero siempre desde un buen trato, desde un trato amable sin condición. Porque es en el trato amable donde yo siento que el otro es válido. Recuerden, si usted quiere amar a una persona, no en el sentido de estar enamorada de esa persona, en el sentido de no estar cargada negativamente a esa otra persona.
simplemente sienta que esa persona tiene derecho a ser. Sienta que esa persona tiene derecho a ser. Yo por eso en todas mis clases a mis estudiantes les digo, los invito por favor, tengamos un lugar en nuestro corazón desde el cual deseemos que a todos los colombianos nos vaya bien humanamente hablando. Eso es importante. Si en mi corazón yo tengo un lugarcito desde el cual yo deseo que a todos los colombianos nos vaya bien humanamente hablando, ya tengo un lugar donde el amor hacia toda Colombia está presente, por lo menos un espaciecito en mi corazón. Porque si no tenemos deseo para que a todos los colombianos nos vaya bien humanamente hablando, ¿cuándo podremos alcanzar una Colombia que sea acogedora para todos? Muy bien. Entonces, lo que estamos planteando es que los seres humanos tenemos posibilidades de transformación muy grandes, muy grandes. Y que el reconocimiento de estas culturas nos sirven demasiado para inspirarnos en ese modo de vivir. ¿Cómo representaban estas culturas que vivieron sin guerras 4000 años? A la divinidad. ¿Cómo representaban a los dioses? A lo divino. Lo representaban a través de figuras femeninas. Es decir, la divinidad en el origen del humano no se representaba a través de figuras masculinas que infundían miedo. Por favor. La divinidad en el origen del humano se representaba a través de figuras femeninas que generaban confianza. Tuve la oportunidad de ver una representación de una de estas figuras en España, porque yo no acepté cuando me dijeron que los seres humanos habíamos vivido en armonía. Yo tenía tan arraigada la idea de que los seres humanos somos conflictivos y somos guerreros que yo rechacé eso. Noten los prejuicios que llegamos a tener. Hasta que la vida me dio la oportunidad de visitar un museo en España. Y en ese museo estaban todos los vestigios de estas culturas que les estoy relatando. Culturas que estamos proponiendo, y ojalá que esa palabra la digamos en Envigado, que estamos creando medios ambientes culturales matrísticos, horizontales, circulares, etc. Cuando tuve la oportunidad de estar en el museo, vi la representación de una de estas divinidades a través de una figura femenina con los senos descubiertos y con un rostro muy tranquilo, muy sosegado es la palabra. Y la sensación que a mí me embarcó fue una sensación de como absoluta confianza. Como si estuviera ante la madre de todas las madres, algo así, ¿no? Las divinidades de estas culturas matrísticas, de estas culturas originarias del humano, no amenazaban, no destruían y no pedían obediencia. Es decir, estas culturas no vivían bajo la emoción del temor de Dios, sino embargadas por el amor a Dios. Y Dios, para estas culturas, era la madre tierra, la Pachamama. Digamos que esta imagen puede más o menos recrear la forma como estas culturas se representaban a la divinidad. Es decir, vivían en un espacio psicológico donde el temor, donde el miedo tenían muy poca presencia. Las culturas matrísticas representaron la divinidad a través de la figura de la diosa con su hijo, rodeada generalmente de una rica colección de símbolos de la naturaleza, inmersos en un proceso de metamorfosis que expresan su poder transformador desde un trasfondo de aceptación de la unidad de todas las cosas de la naturaleza. Entonces, interesante cómo se da la educación en estas culturas.
la educación en estas culturas se da fundamentalmente desde el amor y desde el juego. Como les decía al comienzo, en nuestras culturas nos enseñan a agredir en nombre de buenas intenciones y con eso vamos reproduciendo una cultura agresiva. Tenemos la posibilidad de orientar a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestras hijas, desde un trato respetuoso e incondicional. En la medida en que nuestra forma de orientar, nuestra forma de sancionar, de reprobar, de amonestar, esté centrada en sentir que nuestros hijos, que nuestros estudiantes son seres válidos, que tienen derecho a equivocarse, que tienen derecho a aprender, vamos a producir un efecto. Y ese efecto tiene que ver con que vamos a amplificar la capacidad reflexiva en ellos, por un lado. Y por otro lado, los vamos a acostumbrar a relaciones respetuosas. Vamos a acostumbrarlos a que lo consustancial al ser humano es que sea tratado con respeto. Vamos a enseñarles a rechazar relaciones irrespetuosas. ¿Por qué? Cuando el padre es imponente y dominante con su hija, muy probablemente le esté dando lecciones para que ella escoja a una pareja dominante. Cuando la madre trata a su hijo, a su hija, de una manera dominante, puede estarle dando lecciones para que elija una mujer que tenga una actitud dominante ante él o ante ella. Entonces, muchas veces los padres de familia se quejan porque sus hijos hacen determinadas elecciones afectivas, pero no se dan cuenta que inconscientemente sus hijos están siguiendo el patrón que él, el padre o ella, la madre, le han dado, puede ser también de una manera inconsciente, con el modo como los han tratado. La pedagogía del amor que nosotros estamos promoviendo acá implica que dejemos ser a los otros. Implica que abramos un espacio para que los otros aparezcan. Los seres humanos, cuando nos sentimos amados, cuando somos reconocidos, cuando somos mirados, cuando somos escuchados, cuando nos dan un lugar, cuando nos dejan participar. Pero muchas veces ni siquiera abrimos espacios para que en el propio hogar nuestros hijos, nuestra compañera, nuestro compañero aparezca en toda su plenitud. En esas culturas que nos inclinan a la lucha, recuerden, culturas piramidales, o el hombre busca dominar o la mujer busca dominar o se enfrascan los dos en la búsqueda de ese dominio, lamentablemente tomamos el hábito de luchar por la importancia personal sabiendo que la importancia es un recurso ilimitado. Si todos tenemos la disposición a reconocer a los otros, tendremos el tiempo y el espacio para poder ver a los otros, para poder escuchar a los otros, para dejar que los otros sean. Pero en muchas ocasiones esa inclinación a buscar superioridad nos lleva a interrumpir la palabra del otro, a impedir que el otro se exprese, a retirarle la atención o la importancia que los otros le están prestando, a reducir sus logros. Y por eso es que muchas veces en nuestras familias aparece la figura de la mal llamada oveja negra. La oveja negra de las familias culturales, matriarcales, patriarcales, es precisamente el efecto de la marginación que van produciendo consciente o inconscientemente unos integrantes de la familia sobre otra. Y eso no tiene que pasar. Podemos evitar que eso suceda. Así como podemos evitar que en las aulas de clase se den esos mismos fenómenos de segregación. A unos estudiantes a los que se les da más importancia, a otros estudiantes a los que se les da menos importancia. Pero bueno, lo importante de lo que estamos planteando el día de hoy es
que estoy compartiendo una imagen que por lo menos a mí me ha servido de inspiración como para darle un curso a mi vida. Desde que tuve la noticia de que los seres humanos no siempre hemos sido hostiles, bélicos y guerreros, dije, entonces esta noticia hay que divulgarla porque esa capacidad de vivir de una manera centrada en el reconocimiento, en la armonía y en el bienestar no es una utopía, sino una forma de vida que podemos volver a recuperar. Y como les digo, los grandes males que vimos en nuestra nación y en el mundo en general no se desprenden de una elección ideológica u otra, sino que en lo fundamental de una mentalidad. La justicia en un país y la equidad no va a depender de una economía en particular, que sea capitalista, que sea comunista, etcétera, sino que la justicia en un país va a depender es de la emoción de las personas que constituyan ese país, de la emoción de sus dirigentes. Los seres humanos seguimos siendo seres emocionales. Los seres humanos somos seres vivos que vivimos en la cultura, pero seguimos siendo emocionales. En nuestra cultura, en esta cultura que estamos criticando, la cultura matriarcal patriarcal que produce machismo, pero que también produce feminismos imponentes, en estas culturas se vuelve normal o consideramos normal imponernos en nombre de buenas intenciones. Tratar de buscar importancia personal por sobre los demás. Pero podemos desprendernos de esos cánones. Podemos desprendernos de estos preceptos. La letra con sangre entra. Falso. La letra entra a partir de la capacidad de coordinar acciones con otras personas. Entonces, en esta cultura que estoy criticando, las emociones han sido devaluadas. Las emociones son de las mujeres, las emociones son de los niños. No es cierto. Las emociones son de los seres vivos. A los seres vivos nos mueven las emociones. Nos puede mover la emoción del amor, nos puede mover la emoción del odio, nos puede mover la emoción de la agresión, nos puede mover la emoción de la vanidad, nos puede mover la emoción de la envidia, pero lo que nos mueve son las emociones. Y la emoción que le dio origen al humano es la emoción del amor. Pero atención, ¿qué es la emoción del amor? No es estar enamorado. Usted siente amabilidad cuando a una taquilla en un banco y lo atienden y usted no se enamoró ni del taquillero, la taquillera, pues del funcionario, pero usted dice, ve qué persona tan querida, ve qué persona tan chévere, ve qué persona tan buena. ¿Qué es la emoción del amor? Para que vamos terminando este encuentro. La emoción del amor es una forma de comportamiento. El amor no es un discurso. El amor es una actuación, es una forma de comportarme, es una forma de conducirme, es una conducta. Es decir, a veces vemos que nos conducimos o que el otro se conduce de una manera amorosa y a veces vemos que no lo hace así. El amor es una forma de conducta que cuando estoy en ella, yo siento que soy válido y yo siento que los otros son válidos. Así no comparta lo que están haciendo. Atención. Así no comparta lo que están haciendo. Hay políticos que hacen cosas que yo no comparto, pero yo siento que son válidos como personas. Si yo siento que el otro es válido, yo no me comporto de cualquier manera. Yo no le hablo de cualquier modo.
le hablo de una manera que le produzca reflexión. No le hablo de una manera que le produzca dolor. Cuando hablamos de manera que producen dolor, lo que producimos es en el otro un mecanismo de defensa que no le permite reflexionar. Entonces, la emoción del amor es simplemente una forma de conducta que cuando yo me encuentro en ella, yo siento que soy válido con mis aciertos y con mis equivocaciones. Si yo me amo, no me castigo mis equivocaciones. Aprendo de ellas y corrijo lo que tenga que corregir, si estoy en el amor hacia mí. Si no estoy en el amor hacia mí, me castigo mis equivocaciones. Castigo la equivocación de mi compañero, castigo la equivocación de mi compañero, castigo la equivocación de mis hijos, de mis estudiantes. Si estoy en la emoción del amor, yo surco, yo me siento válido, aún yo esté equivocado, aún haya hecho algo inadecuado. Cuando estoy en la emoción del amor, lo mismo, siento que el otro es válido, así esté equivocado o haya hecho algo inadecuado, pero siento que como persona es válido. Entonces, el amor parte de sentir la validez mía y de los otros. Y esto me parece muy importante, pues por eso lo comparto, ¿no? Porque nos habla mucho del amor y qué tan bueno vivir en el amor, pero ¿qué es el amor? ¿Y cómo hago yo para estar en el amor? Para estar en el amor, basta con que yo esté sintiendo que yo soy un ser válido y que yo sienta que los otros son válidos. Ahora pasa una cosa, vuelvo y digo, si yo siento que soy válido y los otros son válidos, yo no hablo del otro de cualquier manera. No le hablo de cualquier modo y no le deseo cualquier cosa. Deseo que el otro aprenda. Del otro que deseo que el otro humanamente se encuentre consigo mismo. Bueno, mis queridas madres y padres de familia, básicamente el día de hoy quería compartirles esta idea que desde el Centro de Pensamiento Pedagógico de Envigado estamos promoviendo un cambio cultural profundo de mentalidad, que los problemas que agobian a Colombia y al mundo en el fondo no son de carácter ideológico, sino que son de mentalidad, que hemos vivido en una cultura matriarcal, patriarcal, que son culturas piramidales donde generalmente el hombre está en la parte superior y que hemos creído que toda la humanidad hemos vivido en esas culturas. Quería decirles que eso no es cierto, que los seres humanos surgimos en el origen de nuestra historia como seres eminentemente amorosos, juguetones, que vivíamos alrededor de la mujer, que vivíamos embargados por el amor y por el juego, que hombres y mujeres nos colaborábamos, hombres y mujeres recogíamos alimentos y hombres y mujeres cuidábamos por igual a los niños. Que esa forma de vivir la perdimos por una cultura, por la cultura matriarcal, patriarcal que surgió, pero que la podemos volver a recuperar. Y que la podemos volver a recuperar si nos damos cuenta que el amor es el mejor educador. Y que el amor me conduce, atención con esto, a hacer observaciones, amonestaciones, sanciones o reprobaciones, sintiendo que nuestros hijos y nuestros estudiantes son válidos. Esto nos conduce a algo. No ejerza ninguna acción, tratemos de no ejercer ninguna acción cuando estemos en una emoción de rabia hacia el ser de nuestros hijos. Una cosa es tener rabia hacia el ser de mis hijos o de mis estudiantes, o tener rabia por lo que hizo mi hijo o por lo que hizo mi estudiante. Yo a mis estudiantes les digo, no me gusta lo que haces. Coloco mi atención en el hacer, pero trato de mantener el trato con su ser en el orden de el aprecio, en el orden de la valoración del ser de él.
Entonces eso me lleva a vivir situaciones como esta. Daniel, por favor, no mires la evaluación del compañero. Daniel, ya te dije la segunda vez, la próxima te lo retiro. Hey, Daniel, no, vení. Te queda anulada la evaluación, Daniel. ¿Qué te pasa, pues? Vos que sos inteligente. Y le anulo la evaluación. Pero el estudiante siente si uno lo está queriendo o no lo está queriendo. Uno siente. Somos seres emocionales. Hemos aprendido a identificar emociones a través del sentir. Y el estudiante me espera y me dice, profe, venga, qué pena. Profe, ¿no me puede dar otra oportunidad? Y yo, Daniel, pero ¿por qué estaba haciendo fraude? Ah, profe, es que no estudié bien. Y yo, entonces, profe, me otra oportunidad. Yo, listo, pero se la califico sobre 4, por ejemplo. Le digo, y se va contento y aprende. Educar en el amor significa ser muy serio en el ejercicio de la autoridad. Hay padres y madres que se desgastan en el ejercicio de la que llamamos cantaleta y no ejercen la autoridad. La autoridad se ejerce diciendo una sola vez lo que se va a hacer y cumpliéndolo sin necesidad de entrar en confrontaciones. La autoridad se ejerce desde la responsabilidad que nos cabe a nosotros como educadores. Bueno, mis queridos madres y padres de familia, en todo caso, la idea central de la reflexión del día de hoy es mostrarles que el bienestar humano no es una utopía, que el vivir en la armonía, en el bienestar, es una experiencia que ya vivimos los seres humanos y que la podemos volver a vivir. Que el medio ambiente emocional en el cual los seres humanos nos sentimos cómodos y nos gusta relacionarnos con los otros es precisamente en el amor, en donde el ser nuestro es aceptado como un ser válido. El 90% de las enfermedades del cuerpo y del alma se dan por vivir por fuera de sentir que yo soy válido y por fuera de sentir que los otros son válidos. Tenemos la posibilidad de inducir un cambio cultural profundo de mentalidad en nuestra nación. Y ese cambio cultural profundo de mentalidad consiste en que la ética sea una forma de vida practicada en el vivir cotidiano. Y resulta que uno es ético con las otras personas solo si uno siente que esas otras personas también son válidas. La ética solamente llega hasta donde le llega el amor a uno. Si a mí me importa el otro, entonces yo no me comporto de cualquier manera con el otro. Y me importan las consecuencias de mis actos sobre los demás. El cambio cultural profundo que estamos buscando es que la ética sea una forma de vida cotidiana en nuestra nación. Que deje de ser un discurso y se convierta en una forma de relacionarnos en la cotidianidad. Bueno, mis queridos padres de familia, no sé si tienen alguna inquietud o alguna pregunta. Si es así, en este momento la pueden compartir. Muy bien. Bueno, entonces, espero que les haya gustado el mensaje, espero que la idea sea clara, que la invitación sea clara. Más adelante vamos a volverles a hacer llegar la invitación para seguir avanzando en este propósito. En el próximo encuentro ya no vamos a hablar del tema que abordamos el día de hoy, sino que vamos a hablar de qué manera los seres humanos, en nuestra forma de desempeñarnos en la cotidianidad, podemos irnos acercando cada vez más a que nuestras familias, nuestras aulas de clase y nuestra nación sean espacios donde todos tengamos un igual valor, donde no tengamos relaciones de confrontación, donde tengamos relaciones de coinspiración. William está levantando la mano. Sí, muy buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por el ratico y por compartirnos tu saber, tus experiencias, tus reflexiones. Quisiéramos pues que las familias acudieran más a estos espacios de formación, a las escuelas familiares, pero bueno,
seguiremos insistiendo y motivándolos para que cada vez tengamos más acogida. Las familias que hoy nos acompañaron, darles las gracias por invertir tiempo también en formarnos, en formarse. Todo el tiempo tenemos que estar actualizándonos en cualquier espacio de conocimiento porque necesitamos también responderle a las exigencias del momento, de los cambios vertiginosos de esta generación, de todo lo que sucede en el día a día, y nosotros como madres y padres de familia somos los llamados también a estar en sintonía. El profesor Carlos, que es un compañero mío, colega de la universidad, un gran líder pedagógico del municipio de Envigado, trabaja también a la par con la Secretaría de Educación, hoy nos acompañó. Le agradezco mucho al profe Carlos y lo esperamos, como tú lo dices, en otros momentos para seguir con este hilo conductor de esta charla tan interesante, profe Carlos. Te agradezco en el alma tu tiempo y tu presencia acá en nuestra querida institución educativa del Salado. Un abrazo. No, con todo gusto, William. Voy a aprovechar que me hiciste pensar en algo antes de despedir. Lo mismo para ti, William, un gran abrazo. Recuerdo que en una charla que le di a unos funcionarios del municipio, al terminar, uno de ellos se levantó y me dijo en voz baja: profe, yo soy de esos hombres que ha aprendido a intimidar a su esposa y a sus hijas y a sus hijos en el hogar. Yo promuevo la intimidación en mi hogar. Pero, profe, es que yo no sé de qué otra manera comportarme. Ese es el punto al cual quería llegar el día de hoy. Estamos atrapados en formas de comportarnos que hemos aprendido, que vemos como normales y que a veces producen muchos malestares en nosotros mismos y en los demás. El propósito de la charla del día de hoy era mostrarles que hay otras culturas y otras formas de vivir donde esas situaciones no se presentan, donde no tenemos que apelar a la imposición para ocupar un lugar en nuestras familias o en nuestros espacios laborales. Bueno, entonces, por eso, el propósito de la próxima charla va a ser, bueno, entonces, ¿de qué manera yo me puedo ir desprendiendo de esas formas de comportamiento mías que son agresivas, que son imponentes, que prácticamente todos las tenemos, ¿cierto? Porque es la cultura en la que hemos surgido, y de qué manera puedo irlas reemplazando por otras formas de interactuar que traigan para mí mejores momentos, mejores sentimientos, mejores emociones, en últimas que reporten para mí un sentido de vida más pleno, más tranquilo, más amoroso, más lúdico, más alegre y más feliz, porque a eso estamos invitados los seres humanos, a vivir en plenitud. Bueno, mis queridos padres y madres de familia, les agradezco mucho la atención. Espero entonces que nos podamos encontrar en una próxima ocasión. Que tengan un buen resto de día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego y muchas gracias. Un feliz día para todos. Muchas gracias. Que estén muy bien.